Buenos días, ¿me escuchan? Doctora, buenos días. Sí, sí se le escucha. Okay. Voy a empezar. Ya inicié la grabación y ahorita voy a comenzar a compartir pantalla. Bueno, esta clase que tienen conmigo les va a ayudar para sus simulaciones. Se refiere a cómo inferir síndromes clínicos desde el punto de vista anatómico, fisiopatológico, etiológico o nosográfico. Recuerden siempre que el síndrome no viene a ser otra cosa que el conjunto de síntomas y signos que ustedes recogen en su historia clínica y que esa historia clínica va a constar de dos partes, la anamnesis, que es lo que estamos desarrollando, y también el examen físico. Cuando hablamos del diagnóstico sindrómico, en semiología van a encontrar ustedes muchos síndromes. Inclusive un solo paciente puede contener varios síndromes, pero ustedes tienen que encontrar alguno que sea capaz de poder englobar todo lo que presenta el paciente. Por ejemplo, un paciente puede ser portador de un síndrome de hipertensión arterial, pero también de un síndrome dinémico y también de un síndrome de insuficiencia renal crónica. Si es que la anemia y la hipertensión arterial forman parte de la insuficiencia renal crónica, el síndrome de insuficiencia renal crónica va a ser el que deban plantear, ya que este va a englobar a los anteriores. Los síndromes siempre deben de plantearse en un orden de mayor a menor importancia, colocando en mayor importancia aquel que abarque la mayor parte de signos y síntomas que presenta su paciente, con la finalidad de llegar al diagnóstico nosológico. Así vamos a tener en cada sistema que ustedes van a ver síndromes principales. Por ejemplo, a nivel del sistema respiratorio vamos a tener el síndrome bronquial, parenquimal de insuficiencia respiratoria o síndromes pleurales. A nivel del sistema cardiovascular tenemos el síndrome de insuficiencia cardíaca o coronaria, arterial o venosa, el síndrome valvular, de hipertensión arterial, de shock o síndrome pericárdico. A nivel del sistema osteomiorticular vamos a tener los síndromes de inflamación articular, que en dependencia de la cantidad de articulaciones que afecten pueden ser monoarticulares si se afecta solo una articulación, oligoarticulares si se afectan 2 o 3 y poliarticulares si se afectan 4 o más. El síndrome de cervicalgia, el síndrome de dorsalgia o el síndrome de lumbalgia o el síndrome de sacrolumbalgia o síndrome solo de nivel sacrococcigio. A nivel del sistema digestivo van a tener el síndrome de hemorragia digestiva o el síndrome de dolor abdominal, diarreico, de mala absorción intestinal, acítico, ictérico, de hipertensión portal. Y así todos los sistemas van a tener una cantidad de síndromes que sean los más llamativos. Entonces, el diagnóstico diferencial del diagnóstico sindrómico se va a plantear cuando el síndrome va a englobar subsíndromes que tengan algo en común. Por ejemplo, si viene a consulta un niño que tiene procesos de obstrucción bronquial recurrentes, sobre todo en la noche, sobre todo en una época del año y ante factores alergénicos, nosotros plantearíamos un síndrome bronquial y dentro de sus diagnósticos diferenciales podrían plantear el asma bronquial, que produce una obstrucción bronquial, la bronquitis aguda, que también produce obstrucción bronquial y que se va a manifestar con presencia de sibilantes o dificultad respiratoria, o el síndrome obstructivo por cuerpos extraños. Todos estos diagnósticos van a tener como elemento común que produzcan obstrucción bronquial, pero también van a tener elementos de diferenciación. Por ejemplo, en el asma bronquial vamos a tener que son procesos más crónicos, más repetidos y que están presentes generalmente ante algún estímulo. En el caso de la bronquitis aguda son procesos que son más cortos y que se pueden estar acompañados de fiebre. En el proceso obstructivos por cuerpos extraños vamos a tener el antecedente de que haya manipulado algún objeto extraño. Así, la semiología no es otra cosa que el conjunto de signos y síntomas que ustedes deben obtener
mediante preguntas que van a estar dirigidas y deben ser razonadas con un pensamiento crítico, donde ustedes se pregunten dónde está el problema, cuál es la función de ese dónde, cuál es la disfunción de ese dónde, cuál es el mecanismo de lesión que lleva a esta disfunción. Y esto los va a llevar a plantearse un diagnóstico etiológico, el mismo que puede ser microbiológico, y aquí se van a incluir las causas bacterianas, virales, por hongos o por protozoarios, las causas físicas, químicas o psicosociales, inmunológicas, y aquí nos referimos a las enfermedades autoinmunes, o causas neoplásicas. Cuando hay disfunción de alguna parte del órgano, vamos a hablar de un proceso patogénico. Si se altera solo la función, hablamos de la fisiopatología, pero si hay alteración de la forma, hablamos de un problema a nivel anatomopatológico. El diagnóstico anatómico topográfico tiene como finalidad establecer la localización anatómica o topográfica del proceso patológico. Generalmente la expresión de algunos síntomas o signos van a variar entre pacientes con la misma enfermedad de acuerdo a la localización que tenga el proceso patológico. Cuando ustedes logran establecer este diagnóstico anatómico topográfico, les va a permitir tener conductas posteriores, ya sea clínicas, quirúrgicas, y establecer también el pronóstico. Por ejemplo, vamos a tener un paciente que va a tener una tumoración a nivel intestinal. No va a producir la misma sintomatología un tumor a nivel de ciego, que se caracteriza por ser más anemizante, que un tumor a nivel de sigmoides, que se caracteriza por dar un cuadro clínico más obstructivo. Tumores que se presentan en diferentes órganos, ya sea como las lesiones degenerativas. No es lo mismo tener una lesión a nivel frontal que occipital o parieto temporal. Igual pasa con los accidentes cerebrovasculares o la obstrucción de vías biliares o la obstrucción inclusive de vías urinarias por cálculos. Entonces, como ya nos hemos referido, el diagnóstico etiológico se va a referir a las causas de la enfermedad. Estas pueden ser causas físicas cuando hay alteración de la forma, causas microbiológicas cuando estamos hablando de un proceso infeccioso, causas químicas cuando lo que está alterado sobre todo es la secreción a nivel del órgano, causas farmacológicas cuando se refiere a procesos iatrogénicos por ingesta de fármacos, causas endocrinas, autoinmunes, tumorales o incluso psicosociales. Ahora, cuando hablamos del diagnóstico fisiopatológico, se van a consignar todos los mecanismos que son capaces de producir la enfermedad, ya sea por la acción de causas o por la reacción orgánica. Si solo nos referimos al mecanismo de lesión, nos vamos a referir a la patogenia. Y si es que esto produce una alteración en la función, hablamos de un proceso fisiopatológico. Y si esta alteración de la función se va a reflejar en un daño o cambio morfológico, ya sea a nivel macromicroscópico, nos vamos a referir a un diagnóstico anatomopatológico. Finalmente, en el diagnóstico nosológico, no viene a ser otra cosa que el diagnóstico que ustedes van a tener. La parte concluyente o el diagnóstico final al que van a tener que llegar después de haber hecho su resumen sindrómico en base a los síntomas y signos que presenta el paciente. Recuerden que este diagnóstico nosológico debe estar justificado no solo por síntomas y signos, sino también por elementos epidemiológicos o cualquier otro que permita defender su diagnóstico. Y los diagnósticos diferenciales deben ser diagnósticos que pertenecen al síndrome planteado inicialmente, es decir, subsíndromes. Vamos a empezar con este caso clínico número 1. Este paciente es un paciente de 82 años que no tiene alergias conocidas, pero sí tiene antecedentes de fibrilación auricular, hipertensión, diabetes, hiperplasia benigna de próstata, hiperuricemia, además un cáncer escamoso de conducto auditivo externo. Él ha sido operado en enero del 2014 por una exéresis de la lesión. Se ha hecho una exéresis de la lesión y además se ha hecho una mastoidectomía radical. Como secuela tiene una parálisis facial izquierda. Tiene recidivas en mayo. En octubre del 2015
pero siempre se desestimó continuar con el tratamiento quimioterápico, solo ha sido tratado con radioterapia. Y esos episodios recidivantes de sangrado los ha tenido a nivel del conducto auditivo externo por un INR fuera de rango. El tratamiento que tiene el paciente es metformina, diltiazem, amlodipino, alopurinol, tamsulosina, warfarina, según tarjeta, y tramadol y paracetamol condicional a dolor. Esto que está a la derecha significa, por ejemplo, que metformina no toma en el desayuno, toma una en el almuerzo y no toma ninguna en la cena. Diltiazem toma una en el desayuno, media en el almuerzo y ninguna en la cena. Amlodipino, una en el desayuno, alopurinol a mediodía, tamsulosina solo en la noche. Y está anticoagulado por el antecedente de fibrilación auricular. Como ven, es un paciente que tiene una gran cantidad de medicamentos porque también tiene varias enfermedades concomitantes. Dentro de los antecedentes, él va a vivir en su domicilio con su esposa y con su hijo y va a ser parcialmente dependiente para las actividades de la vida diaria. El motivo de consulta sería la rectorragia. Ahora, este paciente es traído a urgencias porque ha habido un episodio de rectorragia abundante tras la deposición, acompañado de un dolor leve hipogástrico. ¿Qué más le preguntarían ustedes al paciente? Tienen que participar en esta parte. Las características de la sangre, doctora, si es un color oscuro o si es rojo vinoso. Ok, ¿qué más le preguntaría? Manuel refiere que es rojo, ¿no? ¿Qué más le preguntaría? ¿Qué síndrome plantearían? Ya, él dice que es rojo vinoso, como dice su compañero, es de gran cantidad, recién aparecido, qué sé yo, hace 2 o 3 días, por eso viene por urgencias, o hace un día y por eso viene por urgencias. ¿Qué más le preguntarían o qué examinarían en el paciente? En esta parte tienen que participar. Tienen que participar, si no, no están ahí, estoy hablando sola. Podría ser endoscopía. ¿Perdón? Endoscopía. Le pedirían como procedimiento una endoscopía. Y supongamos que todavía no pueden hacerle ningún procedimiento, porque antes de un procedimiento hacen examen físico, ¿verdad? En el examen físico, ¿qué harían? ¿Qué buscarían en el examen físico del paciente? Ahora, ¿se presenta dolor abdominal? Ya, eso se le preguntaría y el examen físico de repente examinarían el abdomen. Recuerden todas las partes que tienen que hacer para un buen examen de abdomen, para lo cual deben de desvestirlo, si no, no lo pueden inspeccionar. Después deben de palparlo en busca de dolor, como dice su compañera, o en busca de tumoraciones, en busca de rebote, escucharían sus ruidos aéreos, ¿qué más? Si está sangrando, se supone que tienen que ver sus mucosas, ¿no? A ver si está pálido. Obviamente le tomarían sus signos vitales para ver si está taquicárdico o hipotenso. ¿Qué más le harían? Al final la medicina no es otra cosa que una secuencia también de pasos lógicos, ¿no? Que tienen que comenzar a desarrollar. Bueno, en el caso de este paciente, le tomaron la presión y tenía 109,58, su frecuencia cardíaca estaba bien, en 62, su frecuencia respiratoria estaba en 22,
Saturaba bien, tenía buena temperatura, él estaba consciente, estaba orientado en tiempo y espacio, sin embargo tenía palidez, bueno, porque había sangrado, no estaba deshidratado, su Glasgow era de 15, sus ruidos cardíacos eran arrítmicos, recuerden que él tenía un proceso de fibrilación auricular, habían 90 latidos por minuto, no había presencia de soplos, su murmullo vesicular estaba bien, examinaron el abdomen, como señaló su compañera, el mismo que era blando, depresible, no había dolor a la palpación, no se encontraron masas ni megalias, que son aumentos de volumen de los órganos. Su peristeldismo estaba ligeramente aumentado, no estaba edematoso, sus pulsos estaban presentes y simétricos y le hicieron tacto rectal, importante, pero cuando le hicieron tacto rectal no encontraron sangrado activo. Sacaron el delil lecuante con restos hemáticos de sangre fresca, como señalaba su compañero. La ampolla rectal estaba vacía, no tenía hemorroides externas ni internas, no había fisura anal, no había masas anales. Entonces ustedes pueden plantear un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico anatómico, un diagnóstico etiológico y un diagnóstico nosológico. ¿Cuáles serían sus planteamientos en ese orden? Tienen que participar, si no, no terminamos la clase. ¿Cuál sería su resumen sindrómico en este paciente? ¿Doloroso? ¿Alguien más? Una compañera dice síndrome, siempre con nombre, y no pueden decir síndrome doloroso y se acabó. Me imagino que es síndrome doloroso abdominal, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Sí recuerdan cómo llegó el Hemorragia paciente? digestiva, síndrome Claro. hemorrágico digestivo, Síndrome hemorrágico digestivo, ¿alto o bajo? bajo, ¿Por qué? bueno, porque la sangre es fresca, Uh-huh. Y si fuera alto, ¿cómo sería? bueno, si fuera alto sería más oscura, de color negro podría ser. Sí. ¿Y cuál sería su diagnóstico topográfico o anatómico? Mm, el colon, El intestinos, colon. Y al nivel del colon, es lo mismo decir un colon, el sangrado a nivel de colon sigmoides, colon transverso, colon sigmoides, o colon ascendente, transverso, descendente, recto. Bueno, ahí dice rectorragia, ¿no? Lo más probable es que sea recto, de recto. pronto sigmoides. ¿Qué podría ser? ¿Cuál podría ser su diagnóstico etiológico? ¿Por qué le pasa eso al señor? Consumo de esos fármacos como la warfarina podría ser. Podría ser, pero recuerden que el diagnóstico etiológico, bueno, podría ser, sí. ¿Qué más? Y su diagnóstico no solo Pólipos en el recto podría ser también. pólipos en el recto, alguna masa o alguna tumoración, es un paciente mayor. Bueno, y a partir de ahí deben de plantear el diagnóstico nosológico, que vendría a ser el diagnóstico con el que se quedan, ¿no? Que podría ser pólipos en el colon, como dice su compañero, o una neoplasia, o de pronto un trastorno de coagulación, más bien. ¿Qué pruebas complementarias le pedirían? ¿Qué pruebas complementarias le pedirían? Hemograma. ¿Verdad?
Hemograma completo. Hemograma completo que incluye las plaquetas, que incluye hemoglobina y leucocitos. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Una qué? Colonoscopía. Obvio, una colonoscopía, que sería un procedimiento, no una prueba complementaria. ¿Qué más? Pruebas de coagulación. Un perfil de coagulación que incluye el INR que se altera con el consumo de warfarina. Muy bien. Entonces le pidieron, en pruebas complementarias, recuerden que siempre van a estar los estudios que hacemos a nivel de laboratorio, no los procedimientos. A nivel de laboratorio, a nivel de imágenes, que pueden ser rayos X, tomografías o resonancias, y también a nivel anatomopatológico, que son las biopsias. Entonces se dividen en 3 grupos: laboratorio, imágenes y anatomopatológico. Vamos a comenzar con laboratorio, y en laboratorio se le pidió un hemograma completo, y en ese hemograma la hemoglobina estaba en 7,3, o sea, tenía anemia. El volumen corpuscular medio estaba en 113. La bioquímica era que su glucosa estaba en 191, en la creatinina en 1,34, la urea en 78. Le tomaron un AGA y electrolitos, y le tomaron también las pruebas de coagulación, donde el INR estaba bastante elevado, ¿no? En 8,35. La actividad de protrombina estaba en 7. Con todo eso, ya con toda esa información que debe de haber pasado desde que el paciente llegó a la emergencia hasta que tengan sus resultados, él pasa a sala de observación, se le transfunden 2 paquetes lobulares, la hemoglobina sube hasta 9,5, se le coloca, acá le colocan Protonplex, que realmente son factores de coagulación. En el caso de Perú generalmente se le coloca vitamina K. Después de 2 días en sala de observación, donde él permanece estable y sin dolor, porque una colonoscopía no se puede hacer al instante, ¿no? Primero tienen que estabilizar al paciente, y siempre que piden procedimientos como endoscopías o colonoscopías, piden un valor mínimo de hemoglobina, que por lo general es mayor a 8, él ya tenía 9,5. Entonces él permanece 2 días en sala de observación, estable, sin dolor, sin nuevos episodios de sangrado, y en ese momento ya se decide, cuando el paciente está más estable, en hacer el procedimiento que es la ileocolonoscopía, y encuentran presencia de divertículos a nivel del sigmoides, hemorroides internas y no restos hemáticos. Le hacen interconsultas a los servicios de cardiología por la sobrecoagulación que tenía este paciente. Se decide cambiar la warfarina por rivaroxaban, y también le hacen una interconsulta otorrino, donde evalúan el proceso de cáncer que tenía a nivel del oído y deciden seguirlo solo por consulta externa. Entonces su paciente tenía un sangrado por 2 causas, un síndrome de hemorragia digestiva baja, como bien lo dijo su compañero, por 2 causas: por la presencia de divertículos a nivel del sigmoides y también por la alteración de los factores de coagulación. Entonces, ese es más o menos los ejercicios que se tienen que hacer cuando inferimos síndromes clínicos. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a la otra clase, que realmente es una continuación de lo mismo. Es cómo inferir diagnósticos en base a los síndromes, el mismo cuadro que ya les presenté acerca del camino que debemos seguir para llegar a plantear el diagnóstico etiológico, patogénico, y finalmente llegar a su diagnóstico nosológico, los síndromes que ya hemos visto, y vamos a pasar a casos clínicos. Vamos a tener acá a una mujer de 85 años, independiente para las actividades de la vida diaria, que mientras se duchaba sufrió una caída aparatosa presentando una contusión en la región lumbar. Desde entonces tiene dolor en región lumbar que se intensifica en las noches y no la deja dormir, motivo por el cual es traída por su familiar. ¿Qué le preguntarían ustedes? Los escucho. Que nos describa cómo fue la caída. Fue una caída aparatosa.
nada más. ¿Cuál sería el principal síntoma que tiene la paciente? Dolor lumbar. Ya, entonces, ¿qué le preguntarían del dolor lumbar? Sus características. ¿Cuáles serían esas características? La intensidad de su dolor. Si hay factores, el tiempo. Ya, todas las características de dolor. ¿Cuándo apareció el dolor? Eh, la localización exacta del dolor. Señora, tóquese donde le duele. La característica, como señala su compañera, qué tan intenso es el dolor. Otra de las preguntas sería con qué aparece, con qué empeora, con qué mejora, si se irradia o no se irradia, con qué se alivia, con qué se agrava, la frecuencia con la cual tiene el dolor. Ya, entonces vamos a observar lo que ella les dice, ¿ya? Bueno, como bien dijo su compañera, también los antecedentes, dentro de los antecedentes se encuentra que la paciente es hipertensa, controlada, que no tiene alergias, que vive con su hija y su yerno y nietos. Su medicación habitual es de captopril cada 12 horas. Con respecto al dolor, señala que es un dolor agudo, intenso. Recuerden que ha sido un proceso traumático, no se irradia, señala una zona fija de la zona lumbar. Empeora al reposo y también está presente, aunque con menor intensidad, la actividad. ¿Qué examinarían en la paciente? ¿Qué harían si la paciente está delante de ustedes? Doctora, primero haría tal vez comenzaría con la inspección, evaluaría si hay equimosis en la zona, si hay aumento de volumen, o tal vez si hay desviación de la, de la zona lumbar. Luego haría pues la palpación para ver si hay, bueno, dolor si va a haber a la palpación, si hay tal vez algún tipo de crujidos o bueno, sobre todo eso, ¿no? Crujidos al palpar. Ok, ¿qué más se evaluaría? Podría ser la puñopercusión, si existe un problema renal, aunque es dolor, ¿no? Por caído, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué más es importante? Uy, creo que se filtra. ¿Qué más es importante en lo que es examen físico de columna que vimos ayer?
Doctora, tendríamos que evaluar también si hay alguna limitación en la movilidad o también inspeccionar cada segmento de la columna, ¿no? Y bueno, en el caso de la movilidad de hacerlo mediante como lo dije, movimientos. De repente flexionando al paciente o ponerlo en posición eh, para abajo, ¿no? Como que mirando para abajo con las manos extendidas para así poder observar si hay algún defecto en la columna. Claro. A ver, creo que se corrieron mis diapositivas. Bueno, es importante, como siempre lo dijimos, que sigan un orden con su examen físico. El orden se va a basar, como bien lo dijo su compañero, en comenzar con lo que es la inspección. Tienen que desvestir la zona, tienen que ubicar el lugar exacto donde hay dolor. Además, cuando evalúen es importante ver la movilidad, qué tanta movilidad tiene el paciente. Evaluar también lo que es la palpación, mediante la palpación de las apófisis espinosas, movilizarlo, si se flexiona o no. Y en ocasiones también recuerden evaluar la marcha. Entonces, con todo esto, ¿qué síndrome presenta su paciente? Anatómico sería el síndrome doloroso lumbar. Ya, en fisiopatológico, en etiológico, en nosológico. Participen, si no, no terminamos. ¿Cuál sería la etiología en este caso? Su diagnóstico etiológico. ¿Podría ser el trauma, doctora, la caída? Claro, diagnóstico traumático, un traumatismo. ¿Y cuál sería la alteración fisiopatológica? El síndrome doloroso lumbar. Recuerden que al inicio hay un resumen sindrómico. El resumen sindrómico grande ya lo dijo su compañera, ¿no? Es un síndrome doloroso lumbar. Cuando nos referimos a la fisiopatología, nos referimos a
¿Cuál es la función que está afectada? Si es solo función, la alteración será fisiopatológica, pero si es que hay alteración de forma, podríamos plantear un diagnóstico más anatomopatológico. Anatómico solo si es a nivel macro y si es que es a nivel micro ya sería más anatomopatológico como tal, ¿no? Microscópico. Una lumbalgia por traumatismo. Eso es redundante, ¿no? Porque una lumbalgia significa dolor lumbar y traumatismo viene a ser dentro del diagnóstico etiológico. Dolor agudo. Sí, es un dolor agudo. Y en la parte de diagnóstico nosológico, ¿qué pondría? Lumbalgia podría ser. No, porque la lumbalgia es el síndrome grande. ¿Qué les puede producir una lumbalgia en este paciente? ¿Qué puede producirles un síndrome doloroso lumbar? Una hernia discal, doctora. En una paciente que sufre un traumatismo y tiene un dolor agudo. Ya una hernia discal podría ser. ¿Qué más? Una fractura. Una fractura. ¿Qué más? Recuerden que en esa parte de diagnóstico nosológico van a plantear el diagnóstico que tiene el paciente y sus diferenciales. Y estos diagnósticos y diferenciales tienen que estar dentro del resumen sindrómico. ¿Okay? Dentro del resumen sindrómico, ¿una hernia discal puede producirle un síndrome doloroso lumbar agudo? Sí. ¿Una fractura puede producirle un síndrome doloroso lumbar agudo? Sí. ¿Qué más? Siempre se necesitan por lo menos 3 diagnósticos diferenciales.
¿Qué más? También la distensión, doctora, de un músculo a nivel de la columna o ligamento. Sería un síndrome doloroso lumbar en la parte anatómica, obviamente en la zona lumbar. En la parte fisiopatológica plantearemos una disminución de la conformación de los discos intervertebrales o de las vértebras. En el diagnóstico etiológico hemos dicho que es traumático. En el diagnóstico nosológico, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, En doctora. el diagnóstico nosológico, uno de sus compañeros nos dijo que era una fractura vertebral, otro de sus compañeros nos dijo que podría ser una hernia discal. Entre esos dos, sin ir muy lejos, ¿con cuál diagnóstico se quedarían? La fractura, doctor. Yo pienso que con la Participen, si no nos vamos a terminar nunca. Entre una hernia discal y una fractura vertebral, ¿con cuál de los dos se quedan? con una hernia discal, pienso. Si fuera fractura, tendría dolor en todo momento. Solo es durante las noches. Entonces, el dolor es cuando oprime, cuando te echas y, bueno, oprimes la parte que está lesionada. Chicos, ¿están ahí? Se fueron a pasear. ¿Me escuchan? Sí, doctora, estamos hablando. Sí, doctora, estamos hablando. Hola, ¿ahora Creo sí que me no nos escuchan? escucha. Estaba hablando. Sí, creo que tenía el volumen bajo. Bueno, Sí, entonces, resumiendo, ya uno de sus compañeros planteó una fractura vertebral y otro de sus compañeros planteó una hernia discal. El resumen grande sería un síndrome doloroso lumbar. A nivel anatómico, la lesión estaría a nivel lumbar. Cuando hablamos de la parte fisiopatológica, hay una función o una alteración microscópica que estaría alterada, que en este caso diremos que va a ser una alteración en la forma de las vértebras lumbares. En la parte etiológica hemos dicho que es un proceso traumático. En la parte de diagnóstico nosológico habían dos versiones, una había planteado una fractura vertebral lumbar y otra había planteado una hernia discal. ¿Con cuál de los dos diagnósticos se quedarían ustedes? yo me quedaría con la hernia discal entre esos dos. Ya, ¿por qué? Eh, bueno, ya le había mencionado, solo que no me he escuchado, claro. Eh, porque pongamos en el caso que tuviera fractura, entonces tuviera dolor en todo momento, pero la paciente solo manifiesta dolor en las noches. Entonces eso me hace pensar que cuando se echa, oprime la parte de la columna que está lesionada, entonces ese es el momento donde duele, ¿no? Si fuera la fractura sería en todo momento. Entonces me quedo con la hernia discal. Ya, ¿alguien más? Doctora, Aquí está yo la pienso historia. que es una fractura. ¿Por qué? Uno bueno, si bien es cierto, la caída ha sido en la ducha, pues teniendo en cuenta que es una persona mayor de edad. Entonces puede sufrir osteoporosis que podría, pues fácilmente, una caída pues pequeña podría incluso fracturar, ¿no? Los huesitos. Ah, sí, Mm, ok. Entonces, bueno, las fracturas, por si acaso, cuando son agudas, dan dolor inflamatorio. So- o sea, sobre todo a nivel de... El dolor es siempre, pero sobre todo es en el reposo. Y bueno, va más con fractura porque tiene el antecedente de la caída aparatosa reciente, ¿no?
Entonces, realmente no es que un diagnóstico esté mal o bien, sino que todas estas son sospechas de diagnósticos con los cuales ustedes se quedan para al final poder trabajar con sus planes a seguir, ¿no? Con sus estudios complementarios. ¿Qué le pedirían a esta paciente como estudio complementario? La radiografía. Mm, Está bien. Lo mínimo que deben de pedir cuando hay un proceso traumático siempre es un estudio de imagen, ¿ya? Bueno, esta no es una radiografía, esta es una tomografía, pero se observa muy bien la fractura vertebral. Entonces, el plan a seguir va a basar de sus sospechas diagnósticas, ¿ok? Y sus diagnósticos diferenciales tienen que estar dentro de ese síndrome. Síndromes que pueden producir dolor lumbar. Vamos a tener el último caso para ya no molestarlos más. Y comenzamos con una paciente de 25 años. Hace 3 meses presenta un edema leve o moderado en rostro y miembros inferiores. Se asocia a dolor abdominal tipo cólico en epigastrio, con náuseas y con orinas espumosas. Hace 2 meses nota artralgia inflamatoria en manos, nota tumefacción articular, nota caída en exceso del cabello, nota presencia de úlceras orales en paladar duro, no dolorosas. Por incremento de artralgia, edema y ortopnea extraída de emergencia del Hospital Almenara, siendo evaluada. Cuando le examinamos, encontramos que tiene una presión en 140/90, su frecuencia cardíaca está en 110, el examen físico va a tener piel y mucosas pálidas y secas, úlceras indoloras en paladar duro, va a tener edema en 2/3 inferiores de ambos miembros, va a tener una alopecia difusa, va a tener disminución del murmullo vesicular en tercio inferior de ambas bases pulmonares, va a tener ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, sin soplos. Vamos a encontrar además sinovitis de metacarpofalángicas y radiocarpianas. Su abdomen va a estar blando, distendido, depresible y va a haber onda cítica. Usted es el médico de esta paciente. ¿Cuál es el tiempo de enfermedad y cuál es la forma de inicio? ¿Qué síndromes tendría la ectoscopía? Porque hay síndromes que uno puede inferir solo viendo al paciente. ¿Qué síntomas y signos presenta el paciente basándose en la fisiopatología? ¿Qué compromisos orgánicos tiene? ¿Qué síndromes presenta la paciente con todos los datos de la historia clínica? ¿Qué diagnóstico plantearía? ¿Y qué otros signos o síntomas buscaría? Vamos a empezar con la ectoscopía. Así, vamos a empezar con la historia clínica nuevamente. Es una mujer de 25 años que viene con edema leve o moderado en rostro, en miembros inferiores. Hay dolor abdominal tipo cólico en epigastrio, con náuseas. Hay orinas espumosas. Hay artralgia inflamatoria en manos. Hay caída en exceso del cabello. Hay presencia de úlceras orales en paladar duro. Y tiene ortopnea. Con estos, solo con la anamnesis, sin tener la parte del examen físico, ¿qué plantearían? ¿Qué síndromes plantearían? Síndrome inflamatorio articular. ¿Ya? Síndrome inflamatorio articular sería uno de los otros síndromes. Y si es que decimos un síndrome inflamatorio articular sería oligo, mono o poli. Oligo. ¿Cuándo hablamos de oligo? ¿Cuándo hablamos de poli? ¿Cuándo hablamos de mono? Mono articular, oligo articular, poliarticular. Recuerden siempre que poliarticular es 4 más, oligo es 2 a 3 y mono es una sola. Acá nos habla, no, ustedes no han visto el examen físico, nos habla solamente de una artralgia inflamatoria en manos con tumefacción articular, pero eso no es lo único que tiene. También refiere que tiene edema leve o moderado en rostro, en miembros inferiores, dolor abdominal, orinas espumosas.
también tiene Doctora, ¿un síndrome, ortopnea. ¿Perdón? síndrome sistémico? Sí, parece ser un síndrome sistémico, pero sería un síndrome inflamatorio sistémico, multisistémico, porque son varios sistemas que están afectados. ¿Qué otros sistemas están afectados? Ya su compañera dijo Doctora, algo, un síndrome nefrótico puede por el ser un síndrome edema y nefrótico por la el edema y, orina espumosa. por supuesto, ¿no? Un síndrome nefrótico, porque hay varias cosas en esto. Refiere que hay ortopnea, lo cual puede hacernos sospechar de que hay líquido a nivel de la pleura, hay edema casi generalizado, hay dolor abdominal, hay orinas espumosas, entonces un síndrome nefrótico, un síndrome inflamatorio poliarticular. Sí, parece un caso de lupus. ¿Sí? Entonces, lupus, ¿dónde iría? ¿En qué parte de iría dentro de su diagnóstico nosológico, diferencial? No solo, bueno, En re- diferencial y también nosológico. Ojo, el nosológico no puede ser diferencial. O sea, Ah, el, ya, pero el, el que incluye todo es el nosológico, ¿ok? Entonces, nosológico. como bien lo han dicho, se trata de un síndrome inflamatorio multisistémico. Dentro de la etiología, ¿cuál sería la etiología? Dentro de su diagnóstico etiológico. La etiología sería la autoinmunidad. Si hablamos de una localización, realmente sería sistémico porque son varios síndromes. ¿Y cuál sería su diferencial? Algo que les pueda producir un síndrome multisistémico inflamatorio. A veces no es tan fácil, ¿no? Pueden ser procesos infecciosos que causen inflamación multisistémica. El COVID, por ejemplo, causa inflamación multisistémica. Puede ser vasculitis sistémicas. Entonces tienen que haber elementos que les permita diferenciar y sacarlo de diagnóstico nosológico para que puedan plantear sus diferenciales, pero lo ideal es de que todos ellos cumplan con los criterios de ser un síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Quedó claro? Sí. Esto lo van a conseguir con la práctica, ¿no? Ustedes recién están empezando la parte práctica, así que es un camino largo y poco a poco. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna duda, damos por concluidas estas sesiones.